Hola hermanos, Dios les bendiga. Vamos a iniciar este tiempo de comunión, tiempo de adoración en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Levanten sus manos ahí en sus hogares, cada una de las células. Levantemos nuestras manos a Él. Amado Dios, te damos gracias una vez más. Venimos a ti porque tú eres Dios, tú eres poderoso para hacer todas las cosas. En ti venimos a refugiarnos, en ti, Señor, venimos a fortalecernos. Pues solo tú puedes hacerlo, Señor. Tu Espíritu Santo, Señor, tu Espíritu Santo. Necesitamos tu Espíritu Santo, Señor. Que tu Espíritu Santo una vez más llene esta casa con tu gloria. Fortalécenos, Señor. Avívanos, Señor, te necesitamos. Tú eres Dios, tú eres poderoso. Perdona toda ofensa, perdona todo pecado, perdona si te fallamos. Perdona, Señor, si estamos llenos de todo menos de ti. Una vez más, quitamos el enojo, desechamos la ira, quitamos toda preocupación, quitamos todo afán, quitamos todo lo que estorba, Señor, de nuestra vida. Pues queremos adorarte, queremos glorificarte, Señor. Queremos glorificarte. Tú eres santo. Entramos al lugar de tu presencia, Señor, a ese lugar santo, pues solo tú eres santo, 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 santo. Santo, solo tú eres digno, Señor, digno de la gloria, la alabanza y la adoración. A ti adoramos, a ti glorificamos, Señor. Santo, 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 santo. Santo eres tú, Señor. Levante sus manos a Él, adórele y vamos a decirle: Señor, entramos a ese lugar santo. Yo entro al lugar más alto a través del Cordero de Dios y vengo tan solo a adorarte. Yo vengo a honrar al yo soy. Una vez más, yo entro al lugar más alto a través del Cordero de Dios y vengo tan solo a adorarte. Yo vengo a honrar al yo soy. Te adoramos, Dios, te adoro a ti, te adoro a ti, Dios, te adoro a ti, te adoro. Pues tu nombre es santo, santo, Dios. Pues tu nombre es santo, santo, Dios. Al lugar más alto a través del Cordero de Dios y vengo tan solo a adorarte. Yo vengo a honrar
más alto a través del Cordero de Dios, y vengo tan solo a adorarte. Yo vengo a honrar al yo soy. Te adoramos, Señor. Dios, te adoro a ti, te adoro a ti. Dios, te adoro a ti, te adoro a ti, pues tu nombre es santo, santo, Dios, pues tu nombre es santo, santo, Dios, tu nombre es santo, pues tu nombre es santo, santo, Dios, 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 tu nombre es santo, pues tu nombre es santo, Señor, santo, Señor, tú eres santo, Dios, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Solo tú eres santo, Señor, solo tú eres digno, solo tú, Padre. Tu nombre es santo, 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 santo eres tú, Señor, pues tu nombre es santo, santo, Dios, pues tu nombre es santo, santo, Dios, creemos en ti. Dios, te adoro a ti, te adoro a ti, Dios, te adoro a ti, te adoro a ti, pues tu nombre es santo, santo, Dios, pues tu nombre es santo, santo, Dios, pues tu nombre es santo, santo, tú eres santo, Señor, eres digno de suprema alabanza, y tu Espíritu Santo
tu Espíritu, Señor, está en este lugar. Muévete en mí, Señor. Toca mi mente, toca mi corazón. Creemos en ti. Creemos en ti, Señor. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Una vez más, el Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí.
Dios Espíritu, muévete en mí, Señor. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la alabanza, la adoración, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Evangelismo desde las plazas. Dios quiere que tú sepas que solamente hay un Dios, hay un solo Señor, Jesucristo. Clama a voz en vuelo, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. No quiere soltar el pueblo, lo tiene cautivo, preso. Evangelismo desde las plazas. Hola hermanos, Dios les bendiga. Les saluda su amigo y pastor Humberto Vázquez y quiero invitarlos a que me sintonicen todos los sábados a las 11 de la noche a través de Radio Realidad Espiritual. Radio Realidad Espiritual en nuestro programa Fuente de Vida, sábados 11 de la noche. El programa Fuente de Vida, hermanos, a través de la aplicación de Radio Realidad Espiritual y a través de la aplicación también de la Iglesia Monte de Sion. Bendiciones. Lo que hoy parece mejor consejo dedicado a la consejería espiritual para ayudar a todos aquellos jóvenes y adultos para combatir las adicciones. El mejor consejo. Bien, hermanos, vamos a continuar con los estudios que estamos llevando y estamos analizando y familiarizándonos con la revelación de Dios, hermanos, para que aprendamos a entender, que aprendamos lo que es la verdadera revelación, lo que es una verdadera revelación, hermanos, porque revelación no es aquella como cuando te fumas un cigarro de marihuana y recibes cierta inspiración. Es muy diferente, hermanos. La mayoría de las canciones del mundo han sido formadas de esa manera. Pero la revelación, hermanos, en la cual tenemos que estar familiarizados tú y yo, es una revelación diferente. Y vamos a ver la historia de dos hombres en las cuales podemos aprender mucho, en los cuales recibieron revelación. Y lo encontramos en el Evangelio de Lucas capítulo 24. Evangelio de Lucas capítulo 24, versículo 13. Fíjense bien, Lucas 24, versículo 13. Dice,
Y he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Fíjense bien, hablaban entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Hasta ahí, hermanos, hermanas, pareciera que no habían tenido todavía revelación, sino que solamente se hablaban de las cosas que habían acontecido. Fíjense bien, porque la iglesia cristiana a nivel mundial únicamente habla de las cosas que acontecen, pero sin revelación. Sin revelación. Tan es así que de aquí a 1 año, 2 años, a muchos se les va a olvidar los acontecimientos. Así que hasta ese momento pareciera que ellos no habían recibido todavía revelación. Solamente hablaban entre ellos de las cosas que habían visto y oído. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Fíjense bien, para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tienen entre ustedes mientras caminan? ¿Y por qué están tristes? ¿Y por qué están tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? ¿Que no sabes que estuvimos en cuarentena? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el 3er día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Oh insensatos y tardos de corazón. Lamentablemente, después de esta cuarentena, mucha iglesia cristiana solamente verá los acontecimientos, pero no tendrá revelación. No habrá recibido revelación. ¿Por qué? Porque son necios, insensatos, tardos de corazón para creer en lo que está escrito. Tardos de corazón para creer lo que está escrito. ¿Que no saben, hermanos y hermanas, que Dios puede dar y quitar? ¿Que no saben que Dios puede permitir una pandemia y de repente quitarla? Fíjense bien, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas sin que entrara en su gloria? ¿No era necesario, hermanos? ¿No era necesario que pasáramos por pruebas? ¿No era necesario? ¿O es puro vivir feliz y feliz? No era necesario, no es necesario que pasemos por diversas pruebas que producen fe, que producen paciencia, que la prueba de la fe produce paciencia. No es necesario, porque muchas iglesias enseñan eso, que no es necesario pasar por pruebas. Es necesario pasar por pruebas.
para que no tengamos que enseñarte, como dijo Jesús, enseñándoles y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos lo obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Vean la característica, hermanos, la característica de Jesucristo. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. ¿Por qué en ese momento le fueron abiertos los ojos, hermanos? ¿Por qué en ese momento y no antes? Porque sus pensamientos, ellos habían recibido revelación, pero no estaban viendo la revelación, sino que estaban viendo los acontecimientos. Entonces, por esa razón, los ojos de muchos son velados. ¿Por qué? Porque solamente están poniendo la mira en las cosas terrenales, están poniendo la mira en las cosas de abajo, aquí en la tierra. Fíjense bien, por eso es que Dios vela los ojos de muchos. ¿Por qué? Porque solamente están viendo como mira el hombre. Entonces sus ojos son velados. Después de haber recibido y vivido una revelación tan grande que fue la presencia de nuestro Señor Jesucristo en la tierra, ellos seguían mirando las cosas terrenales, seguían pensando como piensan los hombres, seguían mirando como miran los hombres, pero Dios no mira como mira a los hombres. Entonces, esa fue la consecuencia que los llevó a tener los ojos velados. Y tuvieron que recibir un tipo de revelación más amplio que les pudiera quitar el velo. ¿Y cuál fue esa revelación? En el momento en el que Jesucristo está sentado y está partiendo el pan y está bendiciendo el pan, en ese momento ellos reconocieron que era Jesús. En ese momento ellos reconocieron que era Jesús. Y fue entonces que les fueron abiertos los ojos. Hermanos, hermanas, en verdad les digo que será hasta que reconozcan la verdad de la palabra que muchos podrán ver las cosas espirituales. Hasta que reconozcan las características de Jesucristo en su palabra. Será entonces que cambiarán su manera de pensar, será entonces que dejarán su orgullito, será entonces que dejarán su soberbia y entonces recibirán la verdadera revelación. La verdadera revelación. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Es importante el reconocimiento de la palabra de Dios. Pero es que allá también leen la palabra de Dios. Sí, hay muchos lugares donde leen la palabra de Dios, pero sus ojos están velados. Los ojos de la congregación están velados porque solamente los llevan a mirar las cosas terrenales y no las cosas espirituales. Mas él se desapareció de su vista. Y vean ustedes lo que caracteriza a una verdadera revelación. A una verdadera revelación. Dice el versículo 32, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Si tú solamente vas a pajarear a la congregación, si solamente vas a buscar oportunidades de trabajo, si solamente vas a buscar oportunidades que te ayuden a
infiltrarte en la vida social de la gente, si tú solamente vas, fíjate bien, a buscar al hombre, jamás va a arder tu corazón, aunque te lean las escrituras. Aunque te lean las escrituras. Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Vean, para que vean que no les estoy mintiendo, que fue en el momento en que partió el pan que ellos lo reconocieron y recibieron la revelación. Fue en el momento en el que ellos lo reconocieron. Porque tú no reconoces a Jesucristo en medio de una pachanga cristiana, en medio de un ambiente de compañerismo, de compadrismo, y jajaja, jijiji, pero está un grupito aquí, otro grupito allá, el de acá no se hablan con los de acá, y se están peleando. Ahí no reconoces jamás a Jesucristo. Ahí jamás. ¿De qué sirve que estén en la misma congregación si entre ellos, hasta con los ojos, se están peleando? Jesús se reveló a 2 discípulos que iban por el camino de Emaús. Ese es el episodio famoso del camino de Emaús, hermanos. Y fue un camino muy interesante porque ellos recibieron revelación. Después de haber visto revelación y oído revelación y haber visto cómo Jesús manifestaba y se revelaba en su gloria a través de sus milagros, a través de su palabra y sus enseñanzas, ellos seguían mirando como mira el hombre. Como mira el hombre. Y en ese camino de Emaús, como les digo, fue un camino interesante. No se fueron por el camino a Jericó, que de acuerdo a las escrituras el camino a Jericó estaba lleno de ladrones, sino que ellos iban por el camino de Emaús y allí tuvieron un reencuentro con Jesucristo. Muchos cristianos necesitan tener ese reencuentro con Jesucristo, pero están tomando caminos en donde se van a llevar una gran sorpresa. Una gran sorpresa. Pero sí hay hermanos que están tomando el camino de Emaús y ahí van a tener un encuentro con Jesucristo. Ahí van a revivir el encuentro con el Señor Jesucristo y le van a reconocer ya no por su persona, porque dice que le fueron velados los ojos para que no reconocieran a la persona de Jesucristo. Él se presentó tal cual era, pero sus ojos no le permitieron reconocer que era Él. Y muchos necesitan eso, hermanos, y muchos así va a ser. Fíjense bien, porque tienen que aprender a ver a Jesucristo no a través de una imagen. Tienen que aprender a ver a Jesucristo no a través de un templo pomposo, sino a través de la congregación, a través de la palabra de Dios, a través de lo que caracteriza a Jesucristo. Porque la iglesia no es un edificio. La iglesia somos nosotros. ¿Por qué cuando alguien quiere dividir una iglesia, por qué no va y patea el zaguán de la iglesia? ¿Por qué no va y patea las paredes? Sencillo. Porque el diablo sabe que la iglesia son las personas, entonces se van directo con las personas. Y eso se llama dividir. Aunque lo maquillen, aunque lo quieran maquillar.
En ese momento Jesucristo se une con estos dos discípulos que iban hablando de Él en el camino de Emaús. Ellos no habían visto al Señor en ese momento y no creían que hubiese resucitado de los muertos. Jamás se habrían imaginado que aquel que los acompañó en su viaje fue el mismo Señor Jesucristo resucitado. O sea, podemos darnos cuenta, hermanos, que una persona que no recibe verdadera revelación, pues realmente no espera que se le aparezca Jesucristo, como es el caso de ellos. Ellos no esperaban que se les apareciera Jesucristo. Ellos solamente, ¿te acuerdas cuando nos congregábamos y todo era bonito? Solamente miraban las cosas terrenales. Jamás se habrían imaginado, no estaban esperando en absoluto la resurrección de Jesucristo. Y ese es señal de que no recibieron revelación. Si muchos siguen viendo las cosas terrenales después de esta cuarentena, entonces, hermanos, hermanas, ¿en qué camino andan? Entonces, ¿en qué caminos andan metidos? Porque quienes en esta cuarentena decidimos por el camino de Emaús y tuvimos un reencuentro con Jesucristo, entonces fácilmente ya lo reconocemos. Y nos pueden aislar el tiempo que quieran, porque la iglesia no es el edificio, la iglesia somos nosotros. Y estemos como estemos y donde estemos, estamos en el mismo sentir, orando e intercediendo y haciendo la obra. Obviamente, una de las leyes o una de las ordenanzas es congregarse. Es congregarse mientras tengamos tiempo, cuando nos den la oportunidad y hallemos gracia delante de Dios y el Señor nos permita congregarnos, entonces ya lo haremos con otra manera de pensar. Entonces ya vamos a dejar de criticar el edificio y vamos a comenzar a hacer autocríticas. Porque si la iglesia no es el edificio y yo soy la iglesia, entonces el que está lleno de telarañas y nidos de pájaros soy yo. Eres tú, el que tiene nidos de pájaros en su cabeza. Y bueno, fueran de pájaros, porque hay quienes tienen nidos de víboras. Porque toda esta cuarentena, no hombre, se la han de haber pasado hasta chupándose los dedos para comer tanta gente. Yo te pregunto lo mismo. Yo te pregunto lo mismo que les preguntó Jesucristo. ¿De qué estabas hablando mientras caminabas en ese camino que te llevó al miedo y a la tristeza? ¿De qué te la pasaste hablando o de qué te la has estado pasando hablando en esta cuarentena? ¿Qué te tiene así, todo temeroso, todo miedoso? ¿De qué te la has estado pasando hablando? Porque Jesús es el que toma la iniciativa. Él es el que se acerca y a ver. ¿De qué es lo que están hablando entre ustedes mientras caminan en ese camino? ¿Y por qué están tristes? La pregunta formulada por Cleofas nos muestra un detalle, nos revela un detalle que se adiciona y que solamente Lucas lo muestra. La detención, la crucifixión y las noticias de la supuesta resurrección del Señor Jesucristo
ahora estaba causando alboroto en Jerusalén. Estos dos viajeros no podían creer que alguien que viviera en esa región no estuviese enterado de todo lo que se mira en las noticias, de lo que está pasando en estos últimos días, que de acuerdo a la historia solamente habían pasado 3 días. Era la mayor noticia de aquel entonces, hermanos. Por eso la reacción de ellos, pues sí, fue una reacción natural. Al decirle, oye, eres tú y no sabes, eres tú y no sabes qué es lo que está pasando. ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe las cosas que en ella han acontecido en estos días? O sea, muchos me pueden decir, es que usted no sabe lo que hemos pasado en esta cuarentena. Es que el único que no sabe lo que está pasando es usted. Yo sé lo que está pasando, hermanos, pero eso no es lo que importa, dijo Jesucristo. Porque tu mirada sigue puesta en las cosas terrenales. ¿Es usted el único que no se ha enterado, que ni siquiera nos ha visitado, ni siquiera nos ha llamado, ni siquiera nos trajo una despensita? Hubo otros pastores que sí me trajeron mi despensita. Ah, bueno, que te ganes su manera, esa es su manera de ganarse las almas. Pero aquí el que te va a convencer de pecado es el Espíritu Santo, no una despensa. No una despensita. Es que usted no sabe lo que hemos pasado. Ah, y yo estoy pintado. Es que usted lo dice con tanta frescura, con tanta naturalidad. Es que yo no estoy viendo las cosas terrenales. Que está difícil la situación, está muy difícil, pero mi mirada no está puesta en esas cosas. Mi mirada no está en el afán. ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué vestiremos? Es en esta cuarentena donde debieron poner en práctica, no se afanen. No se afanen por lo que van a comer, lo que van a beber. Que no tuvieron aquí tantos ejemplos, hermanos, tantas aves que tenemos ya aquí, que ya parece el arca de Noé. A las únicas que no hemos dejado entrar ya son a las víboras. Pero han entrado de todo tipo de animales y el Señor las sigue alimentando. Tan claros ejemplos tenemos aquí. Y mientras el Señor les está mostrando, mira, las aves no tienen, no trabajan, no tienen cuenta en el banco, no tienen seguro social, que tanto les preocupa a la gente. Y sin embargo, yo los no, tú viendo, está sucio aquí, mira cuántos pájaros. Criticando, porque viendo las cosas terrenales. Es la noticia más popular en estos tiempos, la pandemia. Pero nuestra mirada no está puesta en la pandemia. Nuestra mirada está puesta en seguir predicando la palabra de Dios. Y yo entiendo que también tu reacción es natural. Yo entiendo que también tu actitud es natural. Tu desacuerdo, yo lo entiendo perfectamente. ¿Y sabes por qué? Porque no has recibido revelación, como estos hombres. Porque solamente miras las cosas de abajo. Nada hay oculto
delante de Dios. ¿Tú crees que Dios no sabe lo que está pasando? Y todavía Jesús les pregunta, no, ¿de qué? ¿Qué pasó? ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? ¿Qué cosas, hermanos, te han pasado? ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron de Jesús de Nazaret, que fue varón profeta, poderoso en hechos y palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Y fíjense bien en lo que dijeron, que era profeta. Pensaban que estaba muerto y no creían que hubiese resucitado de entre los muertos. Aquellos discípulos expresaron su esperanza de que Jesucristo iba a liberar a Israel, pero ahora ya era demasiado tarde para mantener esa esperanza activa, porque Él había sido crucificado y estaba muerto y ellos lo habían visto. Aunque pareciera que en esta cuarentena ya se acabó todo, espera, todavía no se acaba. Ellos pensaban que estaba muerto, ellos vieron que estaba muerto. Como les digo, pareciera que en esa cuarentena ya se acabó todo. Pareciera que en esa cuarentena ya se acabó la iglesia. Pareciera que en esa cuarentena hasta el diablo ha de estar contento. Ja, 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 ya no se pueden congregar. Espérate. Porque nuestra mirada no está puesta en lo que está pasando en la tierra. Nuestra mirada está puesta en lo que Dios ha venido hablando una y otra vez. Y nosotros le creemos más a esta realidad que a la realidad que hay en el mundo. Fíjense bien, hermanos, son conceptos muy amplios, hermanos, muy amplios. Tienen que abrir el entendimiento para que sus ojos sean abiertos. Fíjense bien, esta es la realidad, iglesia cristiana, esta es la realidad. Esto que dice aquí es la realidad. Pero es que no está viendo cuando se están muriendo, pero es que no está viendo, no podemos congregarnos. Esa no es mi realidad. Mi realidad está aquí. Porque yo sé que mi Redentor vive. Ellos vieron, imagínate, la realidad que ellos vieron. Vieron a Jesucristo crucificado y muerto después. ¿Sí o no es una realidad para ti? Es una realidad. Por eso cuando lo vieron resucitado, pues ahí se les fundieron los fusibles, como a muchos se les van a fundir los fusibles. Cuando vean la realidad espiritual, cuando vean que se manifiesta la realidad espiritual, el poder de Dios, el verdadero poder de Dios, la verdadera revelación de Dios. Es ahí donde se les van a cruzar las antenas, se les van a fundir los fusibles, por no familiarizarse con esta realidad. Esta es la realidad, hermanos. Para la iglesia cristiana esta es la realidad y sobre ella hemos venido caminando. Que no te guste, que no te agrade, que estés en desacuerdo, ese es tu problema. Pero esta es la realidad. Estaba claro que tú, como ellos, estos dos hombres, no tenían mucha fe en lo que ese profeta
había dicho. Si lo consideraban un profeta y no le creyeron, porque ese profeta había dicho que iba a resucitar. Todavía recibieron la noticia de que aquellas mujeres habían visto la tumba vacía. Fíjense bien, porque en aquel entonces existió una incredulidad deliberada. Una incredulidad deliberada. ¿Por qué? Porque la resurrección estaba fresca y no creyeron. Y no creyeron. Es como como ha venido diciendo el Señor, así como yo permito, también llega un momento en que yo quito todo. Llega un momento en el cual quito la prueba. Y muchos no lo creen. O sea, ellos eran de los famosos cristianos que se mueven por las emociones. Por las emociones. Pues de Jesús de Nazaret, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes, dice sacerdotes, los principales sacerdotes, y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron, pero nosotros esperábamos que Él era el que Él había de redimir a Israel, y ahora además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres entre nosotros, las cuales las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y algunos y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. O sea, de repente se van elevando en sus emociones, pero ya no está. En paz descanse el profeta. En paz descanse el profeta. Esa es la realidad en muchas iglesias cristianas, que los elevan, pero a la hora de creer, pero está en su gloria. No sabían qué había pasado, no sabían qué había sucedido, pero de alguna manera, el cuerpo de Jesús ya no estaba en la tumba. Hay cristianos que no están preparados para explicar lo que viene. No están preparados para explicar por qué pasó la cuarentena. ¿Y por qué? Jesús mismo se los dijo, por necios, por insensatos. Insensatos, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Por necios, porque no creen en lo que está escrito. Le creen más al chismoso de la congregación, al que anda llevando veneno para todos lados, acompañado de unas verduritas y una despensita. Que por cierto ya los hermanos ya están hartos, ya no saben ni cómo correrlo. Fíjense bien la actitud de nuestro Señor Jesucristo hacia las Escrituras. Es por eso que Él es duro en la exhortación. ¿Por qué? Porque son necios, son insensatos.
Hay quienes suavizan la palabra y la palabra solamente los acaricia. Solamente los acarician. No los exhortan a creer en lo que las Escrituras dicen. Fíjense bien en la actitud del Señor Jesucristo ante la Biblia, porque estamos viviendo en época, estamos en una transición, viene un periodo de transición. Fíjate bien, y en esa transición hay duda, habrá duda. Habrá duda. Pero, fíjate bien, una de las estrategias más sutiles de Satanás consiste en hacer dudar a los cristianos. En dudar de la palabra de Dios, en dudar en la infalibilidad de la palabra de Dios, en la exactitud de la palabra de Dios. Por eso Jesucristo, ¿qué fue lo que hizo? Lo que muchos pastores hacen: ay, mis hermanitos, a ver, vengan, les voy a imponer manos, los voy a imponer manos. Échale ganitas, ánimo, esfuérzate. ¿Qué diría yo? Wow, por tus palabras ya me animé. Hombre, estoy bien animado. ¿Qué hizo Jesús? Comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Hay dos factores esenciales para recibir una revelación de la palabra de Dios. Dos factores esenciales. Son sencillos e importantes. El primero, como dice el versículo 25, es que tenemos que tener fe en las Escrituras, en la Biblia. Jesús dijo: oh insensatos y tardos de corazón, ¿cómo les cuesta trabajo creer lo que los profetas dijeron? ¿Cómo les cuesta trabajo creer lo que aquí está escrito? La Biblia es como un libro cerrado para el murmurador, el criticón. Puede entender algunos hechos y algunos pensamientos y algunas ideas, pero nunca va a tener revelación. Nunca tendrás revelación. Primero, necesitas creer en lo que está escrito. Segundo, se necesita un alma sencilla, humilde, cuyo corazón se ha abierto, creyendo con una fe humilde en el Señor. Son ellos los que reciben iluminación de lo que está revelado. Es sencillo.
Por eso cuando los discípulos le pidieron que se quedara con ellos y Jesús se les reveló en la mesa cuando partió el pan, es que fueron abiertos sus ojos. Fue entonces que dejaron de ver las cosas terrenales y comenzaron a ver las cosas celestiales, las cosas espirituales, y comenzaron a hablar únicamente de la resurrección de Jesucristo. Ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón, le dijeron los otros, porque ya habían recibido revelación. Y después ellos comienzan a contarles que también lo habían visto en el camino y le cuentan todo lo que había acontecido ahí y cómo lo habían reconocido mientras partía el pan. Eso es estar en el mismo sentir, hermanos, en el mismo sentir, en el mismo canal. ¿Y sabes qué pasa cuando estamos en el mismo sentir? ¿Sabes qué pasa cuando recibimos la misma revelación? Entonces nos congregamos, porque fíjate bien, los discípulos recibieron a Jesucristo, la aparición de Jesucristo, en un lugar y estos hombres en otro lugar, en el camino de Emaús. Fíjate bien, tuvieron la misma revelación, la misma enseñanza y vieron a Jesucristo. Cambiaron su manera de pensar y comenzaron a hablar de las cosas celestiales, comenzaron a hablar de Jesucristo resucitado. ¿Y qué pasó cuando se reunieron? Cuando el Señor les permitió congregarse, porque hasta cierto punto después de la muerte de la crucifixión de Jesucristo, todos fueron aislados, tuvieron que salir huyendo, tuvieron que esconderse para que no los agarraran las autoridades religiosas. O sea, prácticamente tuvieron su cuarentena. Pero en esa cuarentena cada quien recibió la revelación de la resurrección de Jesucristo y Él se aparece y les es revelado, les es abierto los ojos. ¿Y sabes qué pasó después cuando ya se pudieron congregar? Ve lo que dice ahora el versículo 36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, vean de qué se tiene que hablar cuando regresemos de la cuarentena. Ya deja tus chismes en tu casa. Ya deja tus murmuraciones y desacuerdos solo en tu casa. Quédate en casa. Quédate en casa. Si es posible, tú quédate en casa para que no contagies a la iglesia. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a ustedes. Eso sucede cuando estamos en el mismo sentir, cuando recibimos la misma revelación. Se presenta el Señor Jesucristo, fíjate bien, y dice que ellos, espantados y atemorizados, pensaban que veían un fantasma. Pero Él les dijo: ¿por qué están turbados y vienen a su corazón esos pensamientos? Miren mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpen y vean, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tienen algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y Él lo tomó y comió delante de ellos y les dijo: estas son las palabras que les hablé. O sea, para que vean que no les estuve contando ningún cuento. Estas son las palabras que les hablé estando todavía con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo:
Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde casa a Jerusalén, y ustedes son testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre ustedes, pero quédense ustedes en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos de poder desde lo alto. Los tranquilizó, les dio la paz que sobrepasa todo entendimiento. Yo no sé por qué muchos esperan sentir algo bonito. Esperan sentir algo y levantan sus manos, casi se estiran y como si fueran de goma. Está bien levantar las manos, pero fíjate bien con qué propósito y con qué intenciones lo haces. Porque muchos lo hacen como esperando sentir algo, como diciendo, no se puede. Esperan sentir algo. Mientras que el Señor nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿qué más quieres? Con eso quiero ir terminando. Estos dos hombres iban tristes, temerosos, desconsolados por lo que habían pasado. Pensaban que ya se había acabado todo. Así son los seres humanos. Actúan en base a protocolos. Protocolos que se usan siempre en este mundo. No he visto cristiano que en ese momento de cuarentena esté actuando de acuerdo a los protocolos que están escritos en la Biblia, que reaccione con fe. Hay algunos que están fortalecidos en la fe, pero del 100% de los cristianos a nivel mundial, solamente el 90% está actuando de acuerdo a los protocolos del mundo. Están actuando en base a una realidad terrenal. Una realidad terrenal. Tú y yo tenemos que actuar y tenemos que ser parte de ese 10% restante, que actuamos de acuerdo a los protocolos de Dios, de acuerdo a la realidad de Dios, de acuerdo a la realidad espiritual. Si no es así, te va a comer el mundo. Pero tú tienes que ser y recibir revelación, para que pasada la cuarentena, cuando el Señor nos permita congregarnos, tu manera de pensar sea diferente y verdaderamente busques de Dios, verdaderamente vayas a buscar de Dios. Pero depende del camino que estés tomando en esta cuarentena. Depende del camino que estés tomando. Si son caminos de perdición, pues entonces fue un placer conocerte. Pero si son caminos de bendición, caminos de Maús, entonces vas a recibir y vas a recibir revelación y vas a tener un reencuentro con Jesucristo. Muchos en esta cuarentena necesitan tener ese reencuentro. Necesitan tener ese reencuentro con Jesús. Oremos. Señor, te damos gracias nuevamente por tu misericordia, tu poder, tu grandeza. A ti damos gloria. Gracias, Señor, porque
A través de esta pandemia, a través de esta cuarentena, nos has llevado por tu realidad y tus protocolos, y seguimos tus protocolos, Señor, porque creemos más en ti. Creemos en esta realidad porque la realidad del mundo es cambiante, Señor. Así que, y además tú tienes control de esa realidad. Pero la realidad espiritual es algo que ya está revelado, Señor, y es sobre lo cual tenemos que caminar. Gracias, Dios. Hemos decidido caminar ese camino para seguir teniendo ese reencuentro contigo, Señor. Te damos gracias. Te damos la gloria. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas, y nos vemos en nuestro siguiente programa a la misma hora en el mismo canal. Dios les bendiga. Hola hermanos, Dios les bendiga. Les saluda su amigo y pastor Humberto Vázquez y quiero invitarlos a que me sintonicen todos los sábados a las 11 de la noche a través de Radio Realidad Espiritual. Radio Realidad Espiritual en nuestro programa Fuente de Vida, sábados 11 de la noche. El programa Fuente de Vida, hermanos, a través de la aplicación de Radio Realidad Espiritual y a través de la aplicación también de la Iglesia Monte de Sion. Bendiciones.